si te parece bien, Ibra, creo que entonces podemos ir empezando. Creo que una de las, dentro de las temáticas que habíamos planteado discutir, y que justamente ya había salido en las preguntas, déjame ponerla aquí con nosotros, es, ¿qué es la psiconáutica? Ah, cool. Genial, ¿no? Y es todavía más genial que venga del público, ¿no? Entonces, sí, o sea, justo, creo que para hablar de qué es la psiconáutica, creo que la mejor introducción fue todo lo que se habló ayer, ¿no? Las diferentes exposiciones donde, entre otras cosas, creo uno de los elementos más relevantes fue poner sobre la mesa la complejidad del tema de la conciencia y cómo estas desestimaciones que vienen del paradigma materialista pues suelen estar más bien basadas como en sesgos cognitivos y en prejuicios y en los sistemas de creencia, digamos, de los propios investigadores, más que de la propia evidencia, ¿no? Porque lo que la evidencia pone sobre la mesa son todas estas diferentes manifestaciones o posibilidades de expresión que la conciencia, ya ni siquiera vamos a hablar de la conciencia humana, ¿no? Sino que la propia conciencia es capaz de experimentar. Entonces, justamente la psiconáutica es la disciplina, para no entrar en discusión de si es una ciencia o es un arte o todo esto, es una disciplina que explora estas diferentes formas de expresión de la conciencia en la realidad, en la existencia. Entonces, habiendo dicho eso, podemos también decir que no es la psiconáutica, ¿no? Después podemos entrar como en cómo se desarrolla o cuál es, digamos, la epistemología que trata de seguir la psiconáutica para explorar estas facetas. Pero una vez habiendo dicho que la psiconáutica explora ese fenómeno en particular, hay que señalar que también es un concepto que suele ser usado como sinónimo de consumidor de sustancias psicodélicas. O sea, básicamente, de hecho, creo que ese es, comienzo por ahí porque me parece que es el concepto que predomina a nivel pop, a nivel cultura pop, ¿no? La idea de que un psiconauta, ¿quién es? Alguien que se mete LSD, incluso dentro de la academia han tomado este perfil como para llamar al psiconauta al consumidor de psicodélicos mestizo de ciudad, que viaja, ¿no? Como a Wirikuta, ¿no? O a la Sierra Mazateca. Se suele usar incluso dentro de académicos de las ciencias sociales mucho el perfil de psiconauta para referirse ya a una cuestión más hacia lo Hacia el turismo socioeconómico. psicodélico, ¿no? Sí, 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 y por lo tanto hacia todos estos órdenes socioeconómicos, digamos, ¿no? Entonces, más allá de que esos son las concepciones que predominan a nivel popular, si entras a Facebook, eso es lo que vas a encontrar como psiconauta, gente que habla de sustancias, etcétera, etcétera. Pero cuando le preguntas a esa gente en qué consiste precisamente la psiconáutica, no lo tienen muy en claro. Prueba de ello es que hay un interés creciente, ¿no? en este concepto. Hay muchos grupos en Facebook que utilizan ese concepto. Aquí mismo el público está preguntando sobre qué significa. Y pues bueno, creo que esto a los estudios sobre la conciencia le compete muchísimo, porque es una disciplina que va más allá de lo que la ciencia puede aportar en 500 años de historia y se remonta digamos, a los antiguos sistemas místicos religiosos, que en realidad son quienes tienen el bagaje y la experiencia en la exploración de estos estados, ¿no? Entonces, eh, habiendo dicho qué es la psiconáutica y qué no es, podemos creo que también hablar brevemente de cuál es la característica o la cualidad fundamental que te permite decir, ah, bueno, esta persona está haciendo psiconáutica, esta persona está usando una sustancia psicodélica que va a alterar su estado de conciencia y que le va a hacer percibir distorsiones espaciotemporales, pero hasta ahí llega, ¿no? No podemos, no hay un más allá en lo que puede contribuir esa experiencia en lo individual o en lo colectivo, mientras que en la psiconáutica sí hay un interés de descubrimiento, por decirlo así. Entonces, hay un autor, Richard Doyle, que escribió un libro que se llama La farmacia de Darwin, y en ese libro, entre otras cosas, justamente se ocupa de definir la cualidad o la característica fundamental del psiconauta. Y él lo expresa en tres pasos, ¿no? Primero,
eh, modifica, ajusta el estado de conciencia, para lo cual se utilizan psicotecnologías. Por psicotecnologías podemos entender un psicodélico, pero también podemos entender una técnica de meditación, pero también podemos entender un trabajo de energía, como el que hacen los hindúes con todo el tema de los chakras, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes vías, ¿no? Para no entrar en este elitismo de esta es la vía correcta y estas otras son una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? O distracciones del ego y todo esto. Entonces, primero, el ajuste del estado de conciencia. Segundo, la observación de lo que ocurre ahí. Ahora, esto se dice muy fácil y desde una perspectiva materialista, moderna, podemos pensar que esto significa como volver objeto la situación, ¿no? Como yo estoy aquí y yo estoy observando qué es lo que está ocurriendo por el efecto de la sustancia. Y no, en realidad muchos de los principales modelos psiconáuticos, tanto antiguos como otros más contemporáneos, ponen mucho énfasis en que el psiconauta, por decirlo de alguna forma, es indisociable de lo que está ocurriendo ahí. Es decir, la experiencia está expresando elementos del mundo interno y por lo tanto, si el psiconauta no está consciente de esta proyección que Robert Anton Wilson llama el túnel de realidad, entonces nosotros tendemos a pensar que lo que estamos experimentando a través de los sentidos es la realidad absoluta. Y eso en filosofía se le llama el realismo ingenuo, ¿no? La noción de que todo lo que percibimos y vemos es verdadero, ¿no? Hay un montón de cosas que no percibimos y que no vemos y por lo tanto, y que no por ello son menos verdaderas o reales o auténticas o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí ya llevamos dos niveles, ¿no? El ajuste y la observación, pero una observación a sabiendas de que lo que se va a expresar ahí contiene elementos personales, ¿no? O transpersonales muchas veces. Y luego, el reporte. El reporte de la experiencia es lo que nos quedaría más fácil a nosotros porque es como un reporte cualitativo, cuantitativo, estadística, ¿no? Es lo que le llaman bioensayos, ¿no? Que son los antecesores de los trip reports tan famosos hoy en día en Facebook y en Reddit y en todos estos lugares, ¿no? Y en Arrowhead y tal. Entonces, los más difíciles son precisamente los dos primeros. El último es el que nos queda más cercano. Y por ello, como te das cuenta, Ramsés, al hablar de psiconáutica estamos hablando de algo mucho más complejo que ponerse a hablar de sustancias psicodélicas en general, sino que abarca multitud de cuestiones que no se limitan a la química o a la psicología o a la filosofía entendida de forma académica, sino que tiene sus orígenes en los antiguos sistemas místicos religiosos y en las tradiciones iniciáticas, pues sí, del mundo antiguo. Entonces, si estudias psiconáutica o si te especializas en psiconáutica, igual tienes que leer farmacología que misticismo egipcio, ¿no? O sea, son igual de útiles ambas disciplinas porque te están enseñando la navegación de estos estados. Entonces, podemos entrar mucho más en detalle en lo que sea de esto que mencioné, si les pareció interesante, pero más bien tú dime qué opinas de todo esto. Digo, no es un discurso adversarial, obviamente, Ibra. Concuerdo con la mayor parte de lo que mencionas, sin embargo, desde una perspectiva un poco más de lejanía, pero al menos de los reportes y algunas de las experiencias, obviamente, yo empezaría partiendo justamente de la palabra, ¿no? Del psiconauta, partiendo de psique, de espíritu, alma, mente, y nautus, nautes, no lo sé, alguien, disculpe mi griego antiguo, que es justamente esta parte de navegante, de explorador, de viajero. Más allá de la metodología que ocupen ciertos autores o ciertas o la perspectiva que ocupen diferentes disciplinas para intentar abordar los estudios de la conciencia. La primera y más significativa, a mi percepción, es la individual, la propia. El intentar de manera introspectiva, de manera cualitativa, e intentar documentarlo. Obviamente, la parte del reporte, en lo personal, como científico, lo considero extremadamente valioso. Pero intentar averiguar cuáles son los procesos mentales. ¿En qué momento, como tú planteas, uno genera esta separación de la otredad? ¿O en qué momento no hay una división entre nosotros y la otredad? ¿En qué momento realmente termina de acabar nuestro, lo que consideramos que es nuestra individualidad
nuestro ser, nuestro cuerpo, y qué va más allá. Usualmente es muy sencillo percibir que claramente nuestra esencia, nuestra conciencia, nuestra existencia, llega hasta donde llegan las puntas de mis dedos o de mis hombros y ya, ¿no? O sea, aquí estoy, aquí no estoy. Sin embargo, hay otras propiedades que, como tú dices, no porque no las veamos, no porque no las percibamos la mayor parte del tiempo, no significa que no estén ahí, no significa que sean incorrectas o que no sean verdaderas. Yo en este momento, le practicaba a Ibra hace un momento, que tengo mucho calor, pero por mantener un poco el estándar voy a seguir ocupando un saco. Sin embargo, si pudieran verme en una imagen térmica, verían que justamente mi cuerpo es una bola un poco incandescente y no acaba en mis hombros mi calor. Probablemente está a estas alturas, seguramente la verían a nivel infrarrojo. ¿Y qué pasa más allá? ¿Qué pasa con mis campos electromagnéticos? Van mucho más allá. A final de cuentas, la gravedad, por ejemplo, plantea bajo la teoría de la relatividad que nosotros estamos afectando a la estrella o al meteorito, o lo que sea, más lejano del universo, así como ese objeto a nosotros. En un punto cero infinidad de ceros, 0.1%, pero lo estamos afectando, estamos relacionados, estamos teniendo una dinámica, una conexión, aunque no tenga mucho peso, pero una interacción con todo lo que llamamos otredad. A nivel físico, sin meternos ni siquiera a la parte psiconáutica o a la parte directamente de la conciencia, a nivel físico, estamos conectados todos, al menos mediante la fuerza de gravedad. Y quién sabe qué otro tipo de dinámicas, no es que no las conozcamos, pero apenas estamos empezando a conocer. Regresando a la parte de exploración, mi estimado Ibra, más allá del uso de psicodélicos como tú planteas, se debe de empezar obviamente, o se debería de empezar por esta parte de la introspección y posteriormente, como tú planteas, las tecnologías que nos permiten ampliar nuestra conciencia, sean temas de meditación, sean temas de desarrollo de conciencia, algún tipo de entrenamiento psíquico, por ejemplo, como la psicoquinesia, como la percepción extrasensorial, como la visión remota, etcétera. Y aquellos donde justamente como en las sustancias psicodélicas y en algunos enteógenos, por ejemplo, se puede encontrar una experiencia que nos hable más allá, que nos hable más de nosotros que aquello que realmente podríamos solo atravesar o construir respecto a nuestra propia reflexión. Sin embargo, aquí tú eres un poco, principalmente el experto, amigo. ¿Qué más nos puedes comentar sobre qué es la psiconáutica? O más bien, en este punto, ¿qué no es la psiconáutica? Ok, sí, de hecho, con lo que acabas de decir, sí, a ver, medio doy contexto. Cuando mencioné estos tres elementos de ajustar la química cerebral, observar los cambios y reportar lo ocurrido, no significa que en este momento vas a ir corriendo por tu psicotecnología, vas a usar la psicotecnología y ya una vez que estás ahí adentro vas a tratar de observar qué es lo que está pasando en tu mundo interior para después ir corriendo a contarle a los demás qué fue lo que viste o cómo te iluminaste, etcétera, etcétera. Porque de hecho esa es la manera en la que funciona y en la que lo hace la mayoría y entonces sí estaría la mayoría siendo psiconáutica y en realidad no es así, o sea, de hecho yo también tengo una crítica fuerte hacia el movimiento en el sentido de que al no tener claras estas mismas bases, se tiende a creer que psiconauta es precisamente lo que quizá no es, ¿no? Entonces, más bien cuando mencioné esos tres elementos, a lo que me refiero es que tiene que haber un conocimiento muy profundo. Primero, en primer nivel, cuando hablamos del ajuste, estudiar el ajuste de la conciencia implica, sí, estudiar cuál es el abanico de posibilidades en cuanto a herramientas o psicotecnologías. Ok, ese es un elemento. Pero hay también variables extrafarmacológicas que se tienen que considerar. Número uno, el set. Que luego la gente dice el set, sí, las expectativas o el humor que tienes en el momento de la experiencia. No, el set básicamente eres tú, o sea, eres tú en tu totalidad. O sea, si traes un problema, apuesta a que ese problema, pero neta, apuesta a que ese problema se va a manifestar en la experiencia de expansión de conciencia. Porque, obvio, estas psicotecnologías son, como las definió Stan Grof, amplificadores no específicos. ¿Qué quiere decir amplificador no específico? Que puede amplificar muchas cosas. Lo que le pongas lo va a amplificar. Entonces, si tú traes conflictos, si tú traes cuestiones no resueltas, si tú sencillamente no traes dirección, lo cual equivale a decir que no sabes muy bien, o sea, si eres un astronauta es porque el astronauta tiene una misión en el espacio.
¿no? O sea, nadie va de astronauta nada más como a caminar en el espacio. Quizá en algún momento alguien lo haga, pero, ajá. Pero bueno, de igual forma, al espacio interior, ¿por qué habrías de ir a caminar sencillamente por caminar? Es como, no hay mucho sentido en eso. ¿Que quieres disfrutar un paisaje? Ok, pues entonces el acto de disfrutar el paisaje se puede volver un objetivo ordenado y claro y no sencillamente estar a merced de lo que ocurra ahí, porque como es una amplificación psíquica, energética, de sensaciones corporales, lo que se puede manifestar ahí es potencialmente infinito, ¿no? Entonces, eso por el lado del set. Por el lado del setting, sí, bueno, hay toda una serie de recomendaciones en cuanto al cómo, al dónde, ¿no? Al cuándo. Pero eso es como lo más fácil, lo más técnico, ¿no? Pero para la parte, digamos, de observación, todo lo que mencioné antes acerca de conocer tu sistema de creencias para conocer de qué manera tus sesgos implícitos o dichos de otra forma, los lenguajes del inconsciente se están manifestando en lo simbólico y en lo imaginario y en lo real durante estas experiencias y ser capaz de codificar qué es tuyo, qué es de los demás, qué es del inconsciente colectivo. Porque, ojo, tú decías qué es lo que pasa en estos procesos y lo que pasa es precisamente eso, que hay un desplazamiento de la conciencia desde los niveles personales hasta los niveles cósmicos. Ok, hay un modelo de psiconáutica que en lo particular me parece el más avanzado y uno de los más completos, por decirlo de alguna forma, que es el modelo de los 8 circuitos de Timothy Leary, creado por Timothy Leary, fue expandido por Robert Anton Wilson y hay autores modernos como Antero Ali que también han trabajado el tema. Y es un modelo bastante interesante que digamos que tiene su origen en otro modelo que es el modelo que planteó Aldous Huxley. Aldous Huxley decía, en la expansión de la conciencia, digamos que se puede, hay una expansión desde, digamos, para Huxley la conciencia es una válvula reductora, ¿no? Entonces, todo el tiempo la conciencia está suprimiendo los estímulos que no necesitamos de manera que podamos tener una imagen coherente de la realidad para poder navegar en ella y poder cruzar la calle sin que nos atropelle un camión. Ok. Entonces, lo que ocurre con la modificación o el ajuste de la conciencia es que las capacidades perceptivas que tiene la misma pueden expandirse, pueden contraerse, y eso significa acceder a niveles donde el foco de atención deja de ser lo personal consciente, se entra en lo personal inconsciente, para después incluso se puede percibir elementos de lo social, cuestiones que hayan en la mente familiar, en la mente colectiva, etcétera, etcétera. E incluso pueden haber anomalías que se manifiesten en lo físico, o sea, eso que no les quede duda. Pero entonces, hay un desplazamiento de lo inconsciente a lo colectivo, luego hay un desplazamiento a lo estético, ¿no? a todo lo que tiene que ver con el estado visionario, con una realidad abierta a otros fenómenos perceptibles, y también hay un acceso, digamos, a lo cósmico, a lo que ya no tiene que ver con lo humano, a lo que tiene que ver con el otro universo, ¿no? Con la otredad en su estado puro, con, podríamos decir, lo divino, podríamos decir lo demónico, podríamos decir lo alienígena incluso, ¿no? Entonces, como te das cuenta, estar consciente de cuál de todos esos elementos de tu propia psique está reflejándose en la experiencia implica un trabajo de autoconocimiento que me parece que es a lo que tú hacías referencia, Ramsés, o sea, como la necesidad de entrenarte antes, o sea no te dan el rifle y te mandan a la guerra, ¿no? O sea, antes de mandarte a la guerra tuviste que haber entendido un montón de cosas de cómo usar el rifle, perdón por el ejemplo bélico, pero es como lo primero que me vino a la mente. Entonces, es la misma idea. Tienes que entrenarte, al menos en la parte teórica, de cómo funcionan estos modelos. Y por eso, el propio Timothy Leary era, por un lado, un especialista en la psicología, un riguroso académico, antes de dejar de ser riguroso y académico. Y al mismo tiempo también estudió sistemas espirituales como el budismo tibetano, ¿no? Entonces, de hecho, traslapó el mapa del Bardo Todol, del libro tibetano de los muertos, a un manual de psiconáutica. Entonces, todas estas cosas requieren profundidad que agradezco que hayas hecho esta incisión ahí, Ramsés,
porque me parece que no la hay. O sea, me parece que esto es la mayor parte de las veces para la banda es un juego, o en el mejor de los casos sí de verdad están tratando de sanar alguna situación, pero digamos que las herramientas teóricas a veces son las que hacen falta, ¿no? Por lo mismo también de que este es un tema tabú, de que la información de punta está en inglés y habemos pocos colectivos en habla hispana tratando como de empujar todo el movimiento. Son muchos factores que hacen que no haya el entrenamiento en lo teórico que se necesita, pero bueno, se agradece que hayas hecho ese apunte ahí. No, efectivamente, digo, y es el valor de colectivos como el colectivo Mindsurf, que permiten justamente el estudio adecuado, y no solo el estudio adecuado, digo, dentro de todas las actividades que tienen, ¿no? Pero justamente traer este conocimiento que pocas veces se toca, que como tú dices, es tabú, hacia las personas que no tienen acceso a este tipo de conocimiento, sea por barreras del lenguaje, por barreras del conocimiento, etcétera. Algo bien relevante de lo que mencionas, por ejemplo, me hizo pensar en estas experiencias, bueno, en las emergencias espirituales, por ejemplo, que describe Stanislav Grof, que justamente Stanislav Grof, su modelo de estadios perinatales, lo desarrolla a través de proveerle psicodélicos a sus pacientes y a través de ello justamente llevar el recorrido, como tú planteabas, no necesariamente puedes estar siempre listo para encontrarte con tu propia sombra, con tu propio inconsciente, pero definitivamente muchas personas lo hacen sobre la misma marcha, ¿no? Pero él como psicoterapeuta le dio este tipo de sustancias para hacer investigación con ellas a sus pacientes y desarrolló todo un modelo al respecto de regresiones que tienen las personas y cómo esto afecta en su desarrollo psicológico. Él también, junto con su, en ese entonces, esposa, Cristina Groff, desarrollan también este modelo de emergencias espirituales. Y dentro de estas emergencias espirituales hay diversas experiencias que tienen un punto en conexión particularmente con la conciencia. Una de ellas, obviamente, por ejemplo, es el uso de sustancias psicodélicas, pero hay otras como despertares kundalinis, aproximaciones chamánicas, incluso abducciones, que parecen tener muchos elementos en común, o al menos así ellos lo describían. Cuando yo tomé una clase al respecto de esto por el legendario Stanley Krippner, él comentaba de dos ejemplos que se presentaron en ese día, ¿no? En ese momento. Eran casos reales de personas que tenían emergencias espirituales, de acuerdo a la universidad que planteó esto, el Instituto Transpersonal, allí en Puebla. Llegó una persona, justamente un chico, que él decía, es que estoy poseído, me persiguen los demonios, me persigue el diablo. ¿Por qué? Porque consumí LSD, cuando mis papás siempre me han comentado que las drogas son malas. Consumí LSD con unos compañeros que acabo de conocer y un amigo. Y al momento de ir con ellos, llegamos a un departamento, empezaron a hacer cierto tipo de cánticos satánicos y las ventanas y las puertas se empezaron a abrir y cerrar solas, sin decisión de nadie. Entonces, claramente, el diablo estaba hablando con ellos y entonces, estoy poseído y me persigue el diablo desde entonces. Stanley Krippner, justamente atendiendo este mismo modelo de Stanley Grof, analiza la experiencia de él. Primero que nada, normalizarla al respecto de decir, fenómenos psicoquinéticos donde parece que la conciencia interactúa con la realidad a través de la manipulación de objetos, que se muevan ventanas y se cierren puertas, es algo habitual. Sucede justamente, como lo mencionamos al inicio de la charla, cuando no estabas con nosotros, Ibarra, en los casos poltergeist. Y justamente menciona, ¿no? Bajo el uso de sustancias psicodélicas, la conciencia parece no necesariamente incrementarse, pero se quitan ciertas barreras, como tú lo planteabas o como Huxley lo planteaba, donde podemos interactuar de una manera más real, más continua con la realidad, y donde justamente nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras intenciones parecen interactuar de una manera mucho más, o se parecen reflejar de una manera más congruente con la realidad. Entonces, si muchas personas en ese momento consideran hacer un cántico para invocar demonios, probablemente no invocan demonios, pero algo que sí puede suceder es justamente que se empiecen a abrir puertas o ventanas. Sigue sobre el análisis, primero O que se normalizando la distorsione la experiencia. cámara. ¿Mande? O que se distorsione la cámara. O que se distorsione la cámara y la tengas que resetear. Pero el primer paso justamente reside en normalizar la experiencia, explicar el fenómeno que puede estar sujetándola y posteriormente hacer un análisis adicional. Decía que lo perseguía el diablo. ¿Has visto al diablo? No. ¿Has visto figuras demoníacas? No. ¿Has visto a perros infernales o ladridos en las noches? No.
Entonces, ¿por qué crees que te persigue el diablo? ¿Por qué crees que te persiguen los perros del Averno? Bueno, lo más probable es que justamente tuviste una experiencia de expansión de la conciencia en un evento de conciencia colectivo inducido por psicoactivos o psicodélicos, y al no tener un punto de referencia, que es lo importante de asociaciones como Mindsurf que puedan compartir este conocimiento, al no tener un punto de referencia, te vas directamente a lo que consideraría algunos otros colectivos, como la religión, como justamente estás poseído, se te subió el diablo, estás maldito a partir de este momento. Cuando no es de esa manera. Por eso es justamente como tú planteas importante, no solo hacer los viajes internos, no solo analizarnos de manera consciente con uso o no de psicotecnologías, pero sí Es que entender. viajamos con todo el tiempo, o sea, cuando nos vamos a dormir, viajamos a esos estados. Si un día, bueno, lo que nos indican los estudios de experiencias cercanas de muerte es que también hay segregaciones endógenas de químicos cerebrales que producen unas fenomenologías bastante similares. Entonces, no hay necesidad. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Como decía Terence McKenna y como dicen también los tibetanos, o sea, en realidad el viaje psicodélico, el viaje de expansión de conciencia más fuerte, todos lo vamos a tener en el momento de la separación de la De la conciencia muerte. del cuerpo. Entonces, ese es un muy buen argumento para interesarse en el tema. Sin bien no es una invitación a usar psicotecnologías psicodélicas, sí es una invitación a mínimamente conocer los mapas y modelos que plantean toda una existencia detrás del velo de la realidad ordinaria, ¿no? Un poco por ahí. Y el otro, perdón por la interrupción, pero el otro apunte era como en esto que mencionas, ¿no? Este fenómeno, ¿no? El ritual, el diablo, la posesión. Ok, volvemos a lo mismo. El paso 2 de los que mencioné, la observación, implicaba que el túnel de realidad. El túnel de realidad, ¿qué es? ¿Cómo se ve? Ejemplo, lo acabas de mencionar. Tienes una familia religiosa, en el inconsciente familiar predomina una mentalidad cristiana, judeocristiana, lo que sea. Es obvio que una experiencia anómala, una experiencia paranormal, va a obtener un filtrado que le dé una cierta interpretación con una connotación muy, Inducido por muy. una sustancia ilegal. Claro, claro. Además, agrégale ese otro elemento. Claro, claro. Hagamos más grande la bola de nieve. Es todo eso. O sea, son elementos que no observamos porque sencillamente son sesgos, ¿no? Y todo sesgo es invisible para quien lo contiene. Es visible para alguien que lo ve desde fuera, pero quien lo tiene no. Ajá, yo puedo ver mis manos, pero no puedo ver lo que tengo en la punta de la nariz, ¿no? Solo otra persona. Es exactamente lo mismo. Y para Entonces, quienes se unen justamente o tendrán alguna perspectiva distinta justamente al uso de psicodélicos, que es bastante válida, recibida, eh, eh, el argumento sale justamente de estas perspectivas antagónicas, es importante recordar que estas sustancias existen, al menos los enteógenos, las plantas sagradas, existen desde antes que nosotros, ¿no? O muchas de ellas. Es importante también recordar que los psicodélicos de inicio fueron ocupados justamente como tratamiento psicodélico, como los ocupó Grof en los 60s. Despertaron justamente todo un movimiento que detuvo una aceleración extremadamente bélica del mundo, que fue el movimiento hippie. Y definitivamente hay un renacimiento actual, por lo menos en Reino Unido, por ejemplo, donde ya se permite a los investigadores, ejemplo de ellos David Luke de la Universidad de Greenwich, Pascal Michael de la Universidad de Greenwich, hacer investigaciones ocupando estas sustancias, DMT, por ejemplo, para ver cuáles son los tratamientos y utilidades que podemos ocupar. Entre ellas justamente los tratamientos psicodélicos, psicológicos, al usar psicodélicos, por lo que tú comentas, Ibra, justamente al expandir o más bien eliminar las barreras que podrían justamente estar bloqueando nuestra relación con la realidad y en la cual podemos quizá aprender más de nosotros al proyectarnos completamente con ellas. Ahora, si te parece bien, mi estimado amigo, permíteme traer a la llamada a nuestra querida Danae Serrano, quien espero justamente, o estoy seguro, que tendrá ya algunas de las excelentes preguntas que nos han hecho en el foro y justamente que los participantes tienen muchas ganas de realizarnos para que las podamos discutir. Hola, Danae. Hola, pues bueno, como a partir de esta plática, pues realmente se han generado como ahora sí, muchísimas dudas que nos ha estado expresando el público con esta parte de cómo introducirnos a este entrenamiento para ser psiconauta, ¿no? Nos hace una pregunta que dice, Ibra, ¿qué recomiendas para iniciar en la psiconáutica?
Y pues bueno, yo le pudiera agregar como no, en la parte teórica y en la parte práctica. Bueno, sí. Bueno, digamos que considerando esos dos niveles, en lo teórico, teorías de los dos lados. O sea, por ejemplo, hay teorías en lo científico que son muy interesantes, como por ejemplo, ahorita la teoría predominante para explicar el efecto de los psicodélicos en el cerebro es una teoría desarrollada por científicos ingleses y le llaman The Entropic Brain Theory, la teoría del cerebro entrópico, que básicamente, entre otras cosas, esencialmente lo que sugiere es que en estos estados en un nivel hay una interconectividad de zonas que no están conectadas, en otro nivel hay una desconexión de las cortezas, de la corteza prefrontal, y por otro lado hay un incremento de información desde las partes subcorticales del cerebro. Entonces, esta es como la ciencia de vanguardia en el lado, digamos, más materialista, rígido. También hay otras teorías que ya no corresponden, digamos, a la ciencia, pero que son extremadamente útiles, como es aprender algún sistema de conocimiento chamánico, por ejemplo, aprender algún sistema, digamos, espiritual que te permita considerar las otras cosas que no considera el aspecto científico. Y digamos que aprender un par de cuestiones de cada una de estas líneas te debe de dar una buena base teórica, digamos. Y luego, en lo práctico, lo mismo. O sea, tomar quizá algún curso que te capacite en los principios de la psicoterapia psicodélica para comprender cómo funciona la parte externa, el setting, cómo funciona la parte de lidiar con otras personas en estos estados o contener o directamente ayudar. Y asimismo también asistir, digamos, a ceremonias de otro tipo, ¿no? Ceremonias chamánicas. Entonces, volvemos a lo mismo, considerar aspectos teóricos un poco más occidentales y considerar aspectos teóricos de otra vertiente. Lo mismo para la parte práctica, ¿no? Entonces, digamos que balanceando esas cuestiones, deberían las personas de tener ya un indicio de una buena base. Ahora, aprovechando que también vi esta pregunta por ahí, lo que sigue ya es una cuestión personal. ¿Cuál es la psicotecnología? Porque hay gente que descubre que lo suyo es navegar el mundo de los sueños y quizá esas personas no necesiten experimentar con nada más. Ahora, si otra persona ha pensado en el tema, por ejemplo, de las psicoterapias psicodélicas, que sepa que no es legal en México y que sepa que si quiere hacerlo está rompiendo la ley con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, hay colectivos que damos información sobre esto, pero eso es ilegal en México. Entonces, tendrían que estar dispuestos a ese tipo de prácticas. Entonces, claro, hay muchas formas de entrar en la psiconáutica y no necesariamente los psicodélicos sean una de ellas, o quizá no la inicial, quizá no la inicial. Perfecto, pues bueno, yo creo que ahorita todavía seguimos abiertos a preguntas y pues hay otra que nos dicen Ibra y Ramsés, ahí no sé quién nos quiera contestar, dice, ¿qué hay de cierto que los que experimentan estas plantas o fenómenos causan neurogénesis y neuroplasticidad? Ahí si me gustas, déjame empezar con esa, Ibra. Efectivamente, uno de los modelos que está manejando o que está investigando justamente Pascal Manuel en la Universidad de Greenwich es justamente cómo el DMT ayuda a la neuroplasticidad. Efectivamente, es parece en los últimos estudios de estos loretas de tomografías de baja resolución a través del electroencefalograma y el beneficio que nos están permitiendo ahorita los PET scans, que son estas tomografías por emisión de positrones, que nos permiten ver la actividad en diferentes partes del cuerpo a través del consumo de energía, de azúcares. Nos permite saber dónde hay más energía en ese momento, incluido el cerebro. Sí nos están permitiendo saber que en este estado o en estados inducidos bajo sustancias psicodélicas, sí parece haber una mayor interconectividad del cerebro, lo cual sería concurrente con estos reportes durante este tipo de experiencias donde existe, por ejemplo, la sinestesia. Es decir, durante este tipo de experiencias uno puede llegar a saborear los colores o olfatear
digo, un sabor es más sencillo, pero olfatear, por ejemplo, a una persona que está más lejos o a un animal que, por ejemplo, pudo ver que le sabe en la lengua, o estar percibiendo experiencias que no, o más bien estar teniendo percepciones que no tendrían sentido, analizado desde una perspectiva ampliamente reduccionista sobre lo que implica o los alcances que tiene la conciencia o el cerebro humano. Definitivamente, sí parece que las investigaciones están indicando, al menos de lo que yo conozco, más sobre neuroplasticidad, sobre neurogénesis. La verdad, les mentiría, no conozco ninguna investigación al respecto. Tú, mi estimado Ibra, ¿conoces, qué aportarías a esta pregunta? Esta es de las cualidades más estudiadas, por eso mismo la medicalización de los psicodélicos está tomando tanta fuerza, porque sí se ha llegado a encontrar, digamos, evidencia contundente de que hay procesos de neuroplasticidad ligados por una cosa que le llaman el factor neurotrófico cerebral, que es específicamente lo que se mueve ahí. Entonces hay ventanas de tiempo de hasta 6 meses, como en el caso de la psilocibina, que tienes una ventana de tiempo en donde si complementas en lo cotidiano lo que aprendiste, digamos, en esa experiencia, la neuroplasticidad sigue, ¿no? Entonces, hay dos efectos médicos, digamos, muy claros en los psicodélicos. Uno es neuroplasticidad a nivel cerebral y otro, digamos, más a nivel general metabólicos, quizás sería propiedades antiinflamatorias, ¿no? Entonces, sí, esas sí son dos cuestiones que están muy, muy estudiadas. Incluso tengo, si no recuerdo mal, conocimiento de un estudio donde se dio ayahuasca, cuyo componente activo es el DMT que mencionó Ramsés, y fuera de todo contexto terapéutico, o sea, realmente fue como, ahora sí en lo más reduccionista, materialista posible, dar la sustancia y ver qué pasa, y se encontraron incluso ciertas mejorías en términos de neuroplasticidad. Entonces, digamos que esa es una cuestión que está ahí, ¿no? Correcto. Pues bueno, vamos a pasar a una pregunta distinta. Este es algo de lo que estaba mencionando Ibra durante la conversación, que es cómo funcionan los 8 circuitos de Leary. Tenemos media hora. Un resumen, amigo, Un resumen, sí. Bueno, la versión express. justo. Digamos que el sistema de los 8 circuitos lo que plantea son 8 diferentes escalas de existencia, pero que al mismo tiempo pueden, como decía yo al inicio de este encuentro, pueden manifestarse en las propias experiencias de expansión de conciencia, independientemente del medio. Entonces, parte de, digamos, la parte más baja de los 8 circuitos, podemos imaginarlos como una torre. La parte más baja es lo que Leary y, más bien Robert Anton Wilson, que es de quien más ha estudiado esto, él expande el modelo de Leary, él llama el circuito oral de biosupervivencia, que tiene que ver con, sí, estadios de gestación del ser humano, pero también tendría que ver esencialmente con la parte del cerebro reptil, con lo que Freud llamaba también como que el principio del placer, como la razón, digamos, por la que las personas se muerden las uñas, ¿no? Toda esta cuestión oral tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Con los estadios primarios de la persona. Después tenemos un segundo circuito. Bueno, aquí se puede ver representado con, por ejemplo, la investigación de Stanislav Grof descubrió que las personas cuando tenían experiencias con LSD o con respiración holotrópica, muchas veces recreaban el trauma de nacimiento, ¿no? El trauma de nacimiento es algo que estudió muy a profundidad Otto Rank y que, digamos que Grof descubre que estos, lo que comúnmente se le llama el mal viaje, puede muchas veces representarse como una expresión psicodramática, digamos, de la expulsión y la salida del vientre materno, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay experiencias de expansión de conciencia que nos pueden llevar a estos estadios primarios de gestación. Luego tenemos el circuito anal, que también se le conoce como anal territorial, porque precisamente tiene que ver con marcar el territorio, ¿no? Una función muy mamífera, y que sí, además además la podemos ver muy claramente manifestada, por ejemplo, este circuito, cuando las personas toman alcohol,
¿no? Todos tenemos un amigo mala copa, todos sabemos lo que el alcohol tiende a hacer en las personas. Inmediatamente es marcar territorio, ¿no? Yo soy el mejor de este grupo, aquí tú no me vas a venir a decir. Todo es, opioides también tienden a estar muy relacionados con estos circuitos. Entonces, estamos viendo que los circuitos hablan de también un proceso de evolución individual, pero también de una cierta fenomenología que se comparte en escalas o en esferas colectivas, ¿no? Luego tenemos el circuito semántico, que ya involucra, digamos, los dos anteriores podríamos decir que son mamíferos en general. Este ya involucra, digamos, las habilidades avanzadas del neocórtex, básicamente la capacidad de comunicarnos a través de un cierto sistema simbólico y de abstraer significado y de imaginar y de proyectar, etcétera, etcétera. Y es un circuito que es muy, por ejemplo, visitado por las personas que son asiduas consumidoras de anfetaminas o de cocaína o sencillamente de café, ¿no? De las personas que tienen sobredosis de café por las mañanas. Los nootrópicos que se han puesto tan de moda para estimular los circuitos del cerebro relacionados con la productividad, que nos vuelven productivos. Entonces, también es un circuito muy, muy visitado, esta capacidad de poder expresarte mejor y de tener más lucidez y mayor retórica, etcétera, etcétera. Después tenemos también el circuito sociosexual, que es básicamente el circuito en el que nos movemos en sociedad, ¿no? Sociosexual aquí habría que leerlo desde lo sexual freudiano, en el sentido de que las fuerzas sexuales son fuerzas que nos mueven inconscientemente en prácticamente todas nuestras interacciones sociales cotidianas, ¿no? Entonces, el mundo de las redes sociales es el mejor ejemplo, ¿no? Y la droga de las redes sociales es el mejor ejemplo de un portal hacia toda la esfera sociosexual colectiva, digamos. Pero bueno, también es un elemento intermedio porque es como el puente hacia lo que Leary y Wilson llaman los circuitos superiores. Los circuitos superiores, ya tenemos, por ejemplo, el nivel neurosomático, que es un nivel que involucra el hecho de darte cuenta de la conciencia del cuerpo. Esto es algo muy difícil de imaginar. ¿Qué es la conciencia del cuerpo? Por ejemplo, la primera vez que las personas fuman cannabis, afirman tener experiencias de este tipo, como sentir tu cuerpo de una manera diferente a como normalmente lo habías sentido, ¿no? Dentro de las disciplinas orientales está algo que Ramsés mencionó antes, que es el famoso despertar de la Kundalini, ¿no? Cuando las personas realizan este proceso de despertar Kundalini, también hay expresiones en lo corporal correlacionadas con los niveles de chakras, en este caso, que se van abriendo conforme la Shakti hace todo su recorrido, ¿no? Después tenemos un nivel de metaprogramación, ya estamos llegando a los niveles más avanzados. Metaprogramación es un concepto que crea otro psiconauta, John Lilly, que estudió la telepatía con LSD y delfines y tanques de aislamiento sensorial y tuvo contacto con entidades interdimensionales e inteligencias no humanas, y a partir de ahí incluso quiso advertir al presidente de los Estados Unidos de una invasión extraterrestre. Es todo un personaje, les recomiendo que lo lean, pero bueno, este señor Lilly vino con el concepto de metaprogramación, que es básicamente la idea de entender a la mente humana como una biocomputadora, y que como toda biocomputadora tiene la capacidad de programar, desprogramar y reprogramar. Y a partir de ahí podemos trasladarlo a la esfera terapéutica en el sentido de reconocer nuestros patrones limitantes, desaprenderlos, instalar nuevas creencias, superar ciertos traumas, sanar ciertas heridas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente es la capacidad de generar outputs, un output, un resultado, algo que quiero producir, y en función de eso reprogramar lo que haya que hacer, ¿no? Y para esto obviamente hay toda una serie de sistemas, como dije antes, unos más científicos, otros más esotéricos, pero hay para todos los gustos. Y luego tenemos el nivel morfogenético, que este es un concepto que viene de la investigación de Rupert Sheldrake y que básicamente evoca esta capacidad de interconectividad entre toda la especie humana, utilizando una especie de registro etérico donde la información está codificada y a la cual todos podemos acceder, abriendo las válvulas de la conciencia
en el lenguaje de Huxley, ¿no? Entonces, como podemos ver, es un espectro muy, muy amplio de lo que puede ser percibido en estos estados de expansión de la conciencia, que va desde lo micro, desde lo individual, desde la gestación, desde casi podríamos decir a lo genético, y que incluso va a lo personal, atraviesa lo personal, entra a lo colectivo, llega al terreno de la especie, y después está el último circuito, ¿no?, que no mencioné, que es precisamente el circuito cuántico, que es básicamente entrar a la estructura del vacío, comprender, entrar a experimentar la fenomenología en la estructura de la realidad. O sea, por ejemplo, una cosa muy loca, si pensamos que en el mundo, si pensamos que desde el mundo cuántico se está percibiendo lo que ocurre de este lado como un stop absoluto, lo que ocurre en lo macro, ¿no? ¿Qué somos nosotros en lo cuántico, ¿no? ¿Cómo se expresan nuestros pensamientos, que son ideas acá, cuando son vistas desde ese otro mundo? ¿Qué somos nosotros, todos los elementos que nos componen, que aquí los vemos aglutinados en materia, pero qué son todos esos elementos cuando los vemos desde un fractal diferente, que en este caso está relacionado con la propia estructura de la realidad, ¿no? Con lo que subyace a lo atómico? Entonces, por supuesto, esta es nada más como que una descripción muy amplia de todas las posibilidades que engloba la conciencia cuando se la explora, ¿no? Pero la exploras porque precisamente quieres explorar uno de estos niveles, quieres volverte mejor en uno de estos niveles, quieres buscar una experiencia en un nivel diferente por funcionalidad propia, porque es algo que necesitas trabajar o lo que sea, pero eso es muy distinto a voy a tomar una tacha hoy y voy a ver qué pasa nada más, ¿no? Entonces, sí, eso. Oye, es un excelente resumen, Ibra. Muchas gracias, creo que es extremadamente apreciable. Muy completo para nuestra, para Fernanda Gómez Hernández, que nos hizo la pregunta, muchas gracias. Realmente lo sentí como esta parte de la información es algo muy importante para todas esas personas que quieren entrenar para la psiconáutica, cómo todos estos circuitos, cómo se pueden pasar, ¿no? Entonces, realmente muy completo, muchísimas gracias. Y pues también ahora quisiera hacer esta pregunta para, yo creo que nos la podría contestar Ramsés, que es, ¿hacia dónde creen que se dirige la investigación de la conciencia? ¿Cómo ven el futuro? ¿Creen que puede producir un cambio de paradigma en lo social? Vale. La cuestión principal con esta pregunta es, me gustaría primero argumentar que justamente la investigación de la conciencia tiene muchísimos años, al menos en lo que respecta, por ejemplo, a la parapsicología, es decir, el estudio científico de la psicoquinesia, de la percepción extrasensorial, de la supervivencia, la vida después de la muerte corporal, tiene más de 120 años de estudio. Que ocupen ese conocimiento generado o no en la academia por aquello que implicaría sobre la construcción o sobre el paradigma actual del materialismo reduccionista actual, es otro punto completamente aparte. Pero investigación al respecto de la conciencia ha habido desde hace muchos años, no se ha detenido y sigue bastante fuerte. Ahora, ¿hacia dónde va? Algo extremadamente bello de la época en la que vivimos es el Internet, esta posibilidad de tener estas pláticas a distancia. Incluso nos comentaba, ¿no? De personas que nos están viendo desde Perú, desde Argentina, desde Costa Rica, Colombia, diferentes lugares. Antes no se podía. Y algo que pasa justamente en la investigación de la conciencia es que son muy pocas las personas que investigan esto a nivel mundial por las diferentes causas. Para cualquier tipo de investigación se requieren recursos y usualmente en la investigación sobre la conciencia o los pone uno o no los tienes. La mayoría de las personas prefiere dedicarse a otra cosa. No es algo particularmente sustentable, no es algo particularmente rentable, se requiere mucho corazón al respecto. Sin embargo, la posibilidad en Internet nos permite colaborar en simposios internacionales virtuales. Actualmente uno de los beneficios de la pandemia es justamente poder tener esta mayor apertura hacia este tipo de eventos de manera digital que nos permite platicar, elaborar y construir con diferentes colegas de diferentes partes del mundo. Yo estoy viendo un cambio bastante significativo, no en los últimos años, en los últimos 2 años. Justamente esta posibilidad de que podamos colaborar de manera remota es algo sin precedencia. Es algo que, al menos en lo que respecta a la investigación de la conciencia, va a ser extremadamente útil.
Porque, nuevamente, como comentábamos, o como comenté hace un momento, parece ser que la conciencia no se dicta o no tiene limitaciones sobre el tiempo o el espacio. Puede ir a cualquier lugar en cualquier momento y puede afectar tanto el pasado como el futuro. Lo cual lo hace, tiene sus dificultades obviamente para investigarla. Sin embargo, no tiene alguna limitación puntual sobre los experimentos. Es decir, si alguien está en Lima, Perú, puede estar ayudándonos con un experimento que estemos realizando aquí en México. No necesita venir para acá. Y digo, obviamente, esto abre muchas otras posibilidades a diferentes tipos de investigaciones que podremos realizar. Yo veo el futuro de las investigaciones de la conciencia extremadamente próspera. El que hayamos organizado este evento sin un gran conocimiento sobre qué es el Cisco, sobre qué es UPIDE y la amplia atención de las personas por diferentes canales que nos están viendo en YouTube, en grupos, la manera en la que han compartido estos eventos, me habla de una sed de las personas de poder saber más allá de lo que actualmente se conoce. No son pocas las personas, no es un foro despreciable, mínimo, es un sector pequeño de la población la que esté interesado en esto y en todas sus diversas facetas. Eh, y yo esperaría que esas personas también nos ayuden a realizar investigaciones en un futuro, sea justamente con donaciones, con apoyos, con difusión, lo que nos permita continuar haciendo este trabajo que realmente se tiene que hacer, porque esto definitivamente es para el beneficio del colectivo. Hay otros temas sobre la conciencia colectiva. Los invito atentamente a que vengan a mi presentación el día viernes, donde hablaré un poco sobre esto y sus manifestaciones. Eh, pero vamos por buen camino. Yo veo un futuro brillante. Espero que el cambio climático nos dé suficiente tiempo para desarrollarlo, pero yo veo un impulso extremadamente fuerte en estos temas. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Ramsés. Pues realmente ha evolucionado muchísimo a través del encierro, de que las personas pues ahora querían liberarse, pero pues desde de adentro hacia afuera, ¿no? Pero pues me gustaría también preguntarle a Ibra, Gabriel, cómo podría complementar, digamos, esta pregunta acerca de cómo ve el futuro en la parte de la investigación de la conciencia. Sí, definitivamente creo que vamos a ver descubrimientos trascendentes en los próximos años. Aquí la cuestión es, yo no sé si eso va a bastar para producir un cambio de paradigma, que todos queremos y hablamos del cambio de paradigma. Honestamente, cada vez me voy un poco más del lado pesimista de que eso no va a pasar, pero eso no quiere decir que todo esté arruinado. Creo que más bien tendríamos que poner quizá nuestra atención o nuestro interés en hacer que estas cosas, digamos, que se establezcan en nuestra esfera inmediata, ¿no? Entre nuestras amistades, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestra familia, en fin, que se empiece a mover este conocimiento dentro de esferas un poco más cercanas y después ya vemos si se puede lograr un cambio más general, ¿no? Pero creo que es un riesgo como poner todo nuestro énfasis en producir, en que de la noche a la mañana salgan los periódicos. Se produce un repentino cambio de paradigma en todas las disciplinas del conocimiento humano y ahora reconocemos que los seres humanos habitamos diferentes dimensiones y no somos solo materia, bla, 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 bla. Eso no va a pasar, ¿no? Nunca pasan así los cambios académicos, incluso dentro de la propia academia. Son 20, 30 años de resistencia de los académicos viejos para dejar que la nueva teoría entre en los académicos más jóvenes. Es así en todos lados, ¿no? Entonces, no tendría por qué ser la diferencia los estudios sobre la conciencia. Honestamente, al menos no creo que sea algo que vayamos a ver en nuestra generación, pero siempre hay futuros prometedores, ¿no? Aldous Huxley escribió esta novela que se llamaba Island, ¿no? Donde justamente pues precisamente lo que evoca es como esta utopización de la civilización humana en relación con sus estados de conciencia, ¿no? La perfecciona y tiene una sociedad perfecta, ¿no? Solo para complementar la respuesta, Ibra, como también por eso planteé el hecho de que estas investigaciones llevan 120 años y en 120 años no ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Claro. Como dice Ibra, no va a ser de la noche a la mañana, quién sabe si nos toque en nuestras vidas, hasta que no haya una utilidad capitalista en un mundo capitalista. Exactamente. Los Si causa psicodélicos más, fueron aceptados únicamente hasta que se descubrió la manera en la que se podían hacer millonarios volviendo los medicamentos. Entonces, y mientras tanto, los fenómenos de la conciencia causan más problemas que beneficios. Hasta que causen más beneficios que problemas. Seguiremos investigando. Tal cual. Exactamente, ¿no? Como esta parte de, ahorita hablando totalmente de enteógenos, pues todavía como se tiene la parte de los paradigmas de que
son muy malos sin importar el tipo sin importar el tipo de sustancia que sea, ¿no? Que no es lo más compartido, digamos, por la mayoría de la población y es, como comentaban, un pequeño grupo de las personas que saben que no nada más se trata de, como dicen, de diversión y de por el pasar el rato, sino que también cómo poder avanzar en esta parte de, como lo comentaba hace ratito Ibra, ¿no? Todos estos puntos que podemos mejorar para poder superar algo, etcétera. Entonces, sí, es realmente mucho todavía lo que se tiene que estudiar para, digamos, no digamos cambiar de algo de que sea bueno o no malo, sino también el saber cómo puede esto meterse en, digamos, en nuestro día a día, ¿no? Sin cambiando a lo mejor los paradigmas que se tienen de no 120 años, sino todavía más, todavía antes. Exactamente. Y pues bueno, ahorita nos están preguntando, dice, ¿pudieran colocar el estudio inglés que mencionó Ibra? Yo creo que igual ahorita podríamos comentarlo en los comentarios también para que lo tuvieran por escrito. Y pues también aprovechan para preguntar, ¿ustedes creen que durante el clímax de la experiencia con uso de psicodélicos el ego muere? ¿Tienes media hora? Sí. Es otro tema, pero aquí sí está muy bien puntualizar algo, porque es uno de los temas más recurrentes en los foros de Internet, el tema de la muerte del ego. Hay algo dentro de la ciencia que están llamando como metáfora poética científica, ellos, muerte del ego, que es básicamente la desconexión de la red neuronal por defecto, una red que básicamente es la que maneja estos filtros de los que hablábamos antes, ¿no? Que siempre hay ciertos filtros mediando nuestra relación con nuestra interpretación, nuestra percepción y nuestra interpretación de la realidad y se desactivan en estos estados. Ok, eso es algo que puede llegar a producir un momento, algo que en inglés le llaman insight, ¿no? Como un momento eureka en donde la persona tiene un chispazo de comprensión trascendente acerca de algo, ¿no? Y para haber llegado a ese estado, digamos que tiene que romper sus propios límites. Eso es algo que algunas personas llaman muerte del ego. Ahora, también es cierto que dentro de las experiencias psicodélicas más fuertes, como 5-meo-DMT o DMT o ketamina, hay un cierto momento de la experiencia donde pareciera que toda percepción cesa. Es como la mejor forma de describirlo. Toda percepción cesa. Es difícil de explicar porque es difícil de imaginar un nivel cero de estímulos, ¿no? Pero entonces, cuando los estímulos regresan y cuando la información regresa, a uno le cuesta describir qué es lo que acaba de vivir, porque no había estímulo, era como un estado, digamos, de paz absoluta. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Tu ego murió? Sí y no. A ver, murió durante 2 segundos, 20 segundos, durante un minuto que tuviste esa comprensión y tal, pero la gente utiliza este concepto indiscriminadamente como una especie de, como para decir, yo tomé LSD hace 3 años, yo no tengo ego, entonces yo te puedo decir tales y tales cosas, y entonces yo manejo mi vida haciendo esto y esto. En realidad, o sea, como una justificación intelectual de que yo no tengo ego porque tomé tal sustancia hace tiempo. Intelectual y espiritual también a veces. Pseudo espiritual, sí, porque es muy Pseudo espiritual. narcisista ajá. Pero bueno, está ahí y es un tema súper recurrente con lo que decíamos, entre esta mala imagen o mala interpretación de lo que es la psiconáutica, ¿no? Vienen consecuencias como estas, como asumir que un psiconauta porque mi ego murió, y es como de, oye, no, estás usando conceptos sin tener muy en claro de qué van y empleándolos indiscriminadamente. Sí, claro, excelente respuesta. Realmente es, como comenta, estos temas
cada uno de los que se comentaron, digamos, en toda la conversación, en toda la charla, se pueden ampliar desde todos los ámbitos, ¿no? Como decías, una mezcla un poco el chamanismo, la otra parte la teórica, la parte de la investigación. Entonces, cada uno de estos puntos, a mí yo nada más lo veo y digo, me surgen más y más dudas, me surge más y más curiosidad Y no es sobre, coleccionar pues, por saber. coleccionar, o sea, aprenderlos porque uno te está enseñando lo que el otro no enseña. O sea, no es nada más como ser un coleccionista de métodos, sino que realmente, incluso dentro de las propias líneas, o sea, el misticismo oriental te enseña cosas que el misticismo occidental no, y viceversa, ¿no? Entonces, ajá, eso, perdón. Estás en mute, Danae. Muchas gracias, Ibra. Pues miren, ya no son tantas las preguntas que tenemos, entonces este también va para Ramsés, un poquito, y bueno, también se quería comprometer Ibra. Ahorita dice que me gustaría unirme a un grupo de estudios o espacios donde compartir experiencias de la conciencia fuera de sesgos religiosos. ¿Cuáles nos recomiendan? Les hago los dos la pregunta porque pues ambos son, bueno, trabajan difundiendo esta parte de los estudios y los espacios, cada uno. Entonces, adelante. No, muchas gracias. Digo, creo que es un buen momento, gracias por la pregunta, es un excelente momento para un comercial. Eh, definitivamente dentro del CISC, como mencionamos al inicio de la plática, tenemos tres nodos, el nodo de investigación, el nodo de estudio, que es el seminario de estudio, y el nodo de desarrollo del potencial humano. Definitivamente son bienvenidos para acceder a la página del CISC, que es sintergia-cisc.org. Donde justamente pueden encontrar en la sección del seminario de estudio el enlace y el procedimiento para poder incluirse en este foro quincenal que realizamos para poder estudiar los textos de Jacobo Greenberg, así como realizar diálogos intertextuales con otros autores. Perfectamente bienvenidos a aquellos que quieran acompañarnos en este tipo de dinámicas. El CISC abre sus puertas para aquellos que deseen participar. Y definitivamente también para que puedan ver los cursos que estamos ofreciendo en el área de desarrollo de potencial humano, así como las investigaciones que hemos realizado. Sin embargo, el CISC tiene como eje rector la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, así como los estudios directamente de la conciencia y los fenómenos de la expansión de la misma. No es un instituto distinto a Mindsurf, por ejemplo, o un colectivo distinto a Mindsurf, sino distinto, del cual estoy seguro que Ibra podrá hacernos una invitación para decirnos qué es Mindsurf, qué se ve en Mindsurf, qué se estudia en Mindsurf. Sí, seguro. Bueno, en Mindsurf es más bien todo lo que tenga que ver con modelos y mapas para navegar la conciencia. Entonces, justamente, si son más de un perfil científico, sí tenemos investigadores académicos, también tenemos terapeutas, también hay gente más de líneas chamánicas, de líneas neochamánicas, de incluso líneas más esotéricas. Entonces, es como una probadita de lo que los diferentes modelos tienen para ofrecernos en términos de herramientas para navegar la conciencia de forma que resulte segura y de forma que resulte también provechosa para la persona. Entonces, básicamente eso, tenemos un círculo de estudios donde cada mes hay profesores compartiendo lecciones sobre todo esto y también ciertas actividades presenciales. Pero bueno, si quieren investigar más, por supuesto pueden buscarnos en redes como Mindsurf. Y también en nuestro canal en YouTube, donde tenemos más de 100 videos totalmente gratis con un montón de información sobre esos temas y un podcast con prácticamente ya casi 50 episodios donde Ramsés ha estado invitado en uno de ellos. Y bueno, ahí tienen información gratuita y si quieren algo un poco más especializado, tenemos también este círculo de estudios. Gracias por el spot publicitario. Muchas gracias a ambos. Pues realmente es para compartir con la gente de que, pues, este tipo de temas, aparte de que se sigan investigando, pues también se pueden compartir con otras personas en esa dinámica de grupo donde pueden compartir esas dudas. Por ejemplo, ahorita esta dinámica que está teniendo UPIDE,
y el CISC. Y pues bueno, en realidad hay preguntas más, no sé si quieran, podamos continuar, quieran dar algún cierre ahorita a la parte de las conversaciones. Las preguntas que hay pues son más del tema todavía como de los psicodélicos. Entonces, por ejemplo, voy a darles una, dice, ¿es verdad que los psicodélicos pueden mostrarte visiones del futuro, conocer cosas que no sabías? Ibra. Ok, otra media hora. Hay evidencia, hay registros históricos sobre los usos oraculares de psicodélicos. Am, digamos que, por ejemplo, la planta, las semillas del ololiuqui, cuyo componente activo es LSA, un análogo del LSD, y que es una semilla que se encuentra ampliamente en la Sierra Mazateca, en Oaxaca. Hay registros históricos prehispánicos donde se deja muy claro que estas semillas eran usadas con finalidades oraculares para conocer el futuro, para encontrar objetos perdidos o para diferentes tareas chamánicas, guerras entre chamanes incluso, se sabe. Toda la literatura de Carlos Castañeda también avala este tipo de prácticas. Tenemos evidencia anecdótica en el caso de escritores como Philip K. Dick, que era un usuario de psicodélicos quizá, pero también en mayor medida era un usuario de anfetaminas y aparte era un tipo que padecía esquizofrenia. Y esto no es teoría, o sea, el tipo escribió historias que después descubrió que eran sucesos reales, ¿no? Describió una escena que después se descubrió que era la escena de su muerte, o sea, el tipo tuvo una visión de cómo iba a morir. Entonces, hay evidencia de sobra sobre todo lo que tiene que ver con la cualidad profética, ¿no? Y esta capacidad de poder tener un vistazo en el futuro, porque como decía Ramsés, toda esta cuestión de presente, pasado y futuro existe a este nivel perceptual, pero en diferentes escalas el tiempo es relativo, vamos, ¿no? Entonces, el tiempo también es circular desde las concepciones esotéricas, entonces no hay como tal un presente lineal, sino una circularidad continua, un eterno retorno, como decía Nietzsche. Entonces, obviamente, al expandir la conciencia se puede tener acceso a estos desplazamientos temporales, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Pues realmente son temas, como decíamos, que se pueden expandir muchísimo en cuanto a información por todo lo que ya sabemos y todo lo que todavía falta por saber. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo. Terminamos con la ronda de preguntas. Y Antes pues, de cerrar, Danae, permítame hacer yo una última pregunta a nuestro claro, invitado. claro. Gracias. Como tú dices, justamente ya para ir cerrando, digo, nos expandimos ya, creo que 50 minutos más de lo que esperábamos, pero te lo agradezco muchísimo, Ibra, justamente por todo el apoyo, tu paciencia y valioso conocimiento en este foro. Mi pregunta para ti es, dentro del estudio de la psiconáutica, ¿hay un momento donde uno debería, bajo tus estudios, bajo tu conocimiento, dejar de ser un psiconauta? ¿Hay un momento donde uno debería de plantear la línea y simplemente aprovechar lo que uno ya ha aprendido hasta ese momento? Hay un momento donde uno ya deja de aprender de la psiconáutica, donde se vuelve un riesgo mayor de lo que podrías obtener del beneficio dentro de estas prácticas. ¿Qué nos puedes comentar sobre el fin de psiconauta? ¿Acaba en algún momento de su vida o acaba cuando acaba su vida? Si la exploración te llevó a donde no tenías que llegar o hiciste cosas, te metiste en problemas en el proceso de exploración y llegaste a un punto de no retorno, siempre la salud, la supervivencia física va a estar antes que cualquier exploración de la conciencia. Porque si no hay cuerpo latiendo, digamos que ya no va a ser una exploración de la conciencia, ya realmente la conciencia ya se fue a lo que sigue después. No va a haber este reportar de vuelta. Entonces, si la base que te permite reportar de vuelta ya no está, ¿no? Mi punto con todo esto es que sí hay un momento, sí pueden haber un montón de situaciones o un montón de momentos en la vida donde, párale, ¿no? Quizá lo que tienes que hacer en este momento es más bien un tierranauta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, bajar un poco de ahí. Sí, no sé si sea, obviamente esto no es una generalización, ni creo que haya un momento en donde digas,
jamás en mi vida vuelvo a probar estas cosas, porque volvemos a lo mismo, en el momento de tu muerte, pues vas a explorar estos estados, entonces no creo en absolutos, ¿no? Pero sí, eso no quiere decir que no vayan a haber momentos en donde tengas que detener y voltear a ver qué estás haciendo, o sea, Y ajá, definitivamente porque... más voltear a ver lo que sí estás haciendo, como tú dices. No, no sé, ¿cuál es esta frase? Parálisis por sobreanálisis. ¿Mm? Quizá justamente si estamos analizando demasiado en la introspección, como tú dices, hay veces que hay que volver más un terranauta, regresar a la realidad y regresar a poner en práctica aquello que uno ha aprendido, ¿no? A final de A ver, o cuentas. sea, cuando uno se equivoca, hablando por mí mismo y en estos procesos, y yo mismo estoy descubriendo cosas que me estimulan muchísimo, pero que me están cobrando mucho en lo físico y en lo psíquico y en lo energético por estar en estos loops de conocimiento, también hay un momento en donde he tenido que parar porque si no, ya no va a haber instrumento con el cual acceder a ese conocimiento, ¿no? Pero sí, estos estados, cuando el estado genera placer, es muy probable que el psiquismo quiera estar navegando ahí una y otra vez. Y por eso es bien común que hayan psiconautas que terminan en tragedias. O sea, tenemos un montón de ejemplos de psiconautas que terminan en tragedias y un montón de ejemplos de psiconautas que terminan chido. Entonces, es como aprender y no se, por eso no se puede decir, sí, vengan, únanse, sean psiconautas, vamos a todos a comer hongos y a despertar de la Matrix. Sí, pero ¿cuántos van a caer en el camino por no por, porque precisamente las bases no están bien puestas, ¿no? Entonces, ajá, sí, gracias por sacar ahí el tema. No, creo que es importante justamente, sí, hablar de los beneficios, de las utilidades del conocimiento, pero también de los riesgos, que a final de cuentas todo tiene un riesgo, ¿no? Digo, también nos metemos, yo para ir al trabajo me meto una lata que viaja a muchísimos kilómetros por hora y en cualquier momento donde dé un mal volantazo igual me mato a mí y mato a los demás. Y es una actividad súper cotidiana, ¿no? Todo tiene riesgo. Sin embargo, sí resaltar que no todos son flores, colores y percepciones bellas, ¿no? Y divinas. Hay que llevar justamente el camino, como regresando un poco a la definición de origen, sí explorar la mente, pero como cualquier navegante, hay que tener, no miedo, pero sí respeto al océano. Sí, hay que conocer el océano. Sí, sí, sí. De acuerdo, Como dicen, la vida es el viaje más psicodélico, ¿no? La vida misma. de Entonces, acuerdo. pues muchas gracias, Ramsés, muchas gracias, Ibra, por estas conversaciones. Realmente ha sido muy rico y pues con ganas de seguir aprendiendo con ustedes a través de los difusión y de los grupos que nos comparten.